Muy buenas tardes, un gusto estar compartiendo con ustedes en este primer curso de la Xochiriab a la cual pertenezco y muy agradecida del comité organizador de haberme dado esta oportunidad de participar con ustedes. ¿Con qué fármacos se puede reducir los eventos cardiovasculares en diabetes? Vamos a tratar de responderlo en los próximos 20 minutos. Aquí está mi declaración de posibles conflictos de interés. Y la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hablar de reducir riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes? Y bueno, como lo debe haber dicho, ¿no es cierto?, esta mañana el doctor Godoy y el doctor Yancaqueo, en las charlas precedentes, la diabetes es un factor independiente de riesgo micro y macrovascular. Piensen que se ha ocupado una mañana entera del curso, ¿no es cierto?, de diabetes en este tema, micro y macrovascular. Sabemos que lleva a complicaciones crónicas. También sabemos que la diabetes produce disfunción endotelial y lleva a la aterosclerosis. La diabetes en sí, además de la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad y todo lo demás. Recuerden que hay una hiperglicemia, la resistencia a la insulina, la inflamación llevan a la génesis de aterosclerosis. La obesidad, a través de disminuir la adiponectina, que es la única citoquina buena gente que disminuye, ¿no es cierto?, la inflamación y la formación de aterosclerosis, y además aumenta todas las otras citoquinas proinflamatorias, ayudan en conjunto con la resistencia a la insulina de base que hay en los pacientes con diabetes tipo 2, más la dislipidemia, la hipertensión, más si el paciente tiene más edad, a toda esta disfunción endotelial y aumentar la aterosclerosis. Por otro lado, lo dijo el doctor Yancaqueo sin ninguna duda esta mañana, la diabetes a través de muchos mecanismos, ya sea por todo este contexto inflamatorio, por la aterosclerosis, ¿no es cierto?, y la cardiopatía coronaria, o por la disfunción autonómica, por la hiperactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona, que todo esto lleva a fibrosis, genera una cardiomiopatía y lleva a una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la diabetes aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta la probabilidad de tener insuficiencia cardíaca. Y si yo tengo insuficiencia cardíaca, tengo mucha más probabilidad de morir. Un paciente con diabetes que no tiene insuficiencia cardíaca tiene un mejor pronóstico que aquel que ya la tiene. Así que estos conceptos son importantes. Esta diapositiva es muy antigua, pero me encanta. Sabemos que a pesar de avances en el manejo de la hiperglicemia, los pacientes con diabetes tienen menos expectativa de vida y hacen nuevos eventos cardiovasculares e infartos. Miren, un paciente con diabetes tiene el mismo riesgo de tener una mortalidad que aquel que ya tuvo un accidente cerebrovascular o un infarto. Yo siempre digo esto, ¿eh? Tengo una diabetes silente, nunca estuvo en la UCI, pero tiene la misma probabilidad de morir que el tío Juan, que ya tuvo un accidente cerebrovascular y al cual todos lo cuidamos mucho porque ya se infartó. Aquel que ya tuvo un infarto tiene el doble de probabilidades si es que tenía diabetes, un infarto o un accidente cerebrovascular. Y si un paciente con diabetes tiene un accidente cerebrovascular y un infarto, tiene 4 veces más probabilidad de morir que alguien que no lo ha tenido. Esta diapositiva tal vez ya la han visto en el curso o en alguna otra, digamos, otra oportunidad, pero es una diapositiva muy interesante que tiene 12 años y que mostró que el UKPDS, estudio prospectivo en pacientes con diabetes tipo 2 en el Reino Unido recién diagnosticado, demostró que cuando yo hago un manejo intensivo, disminuyo las complicaciones microvasculares a los 10 años y luego a los 20 años la enfermedad cardiovascular y la mortalidad. Y entonces, hace 12 años aparecen 3 estudios que tratan de demostrar lo mismo, pero en pacientes que ya tenían más de 10 años de diabetes y en pacientes además que eran más añosos. ¿Y qué se observó en estos estudios? Sí, las complicaciones microvasculares disminuyeron, pero, oh sorpresa, hubo un aumento de mortalidad. Esto cambió la historia en el manejo de la diabetes y el aumento de mortalidad fue fundamentalmente por aumento de la hipoglicemia. ¿Y qué sucede en la hipoglicemia? Esta diapositiva sacada del Medscape me encanta. La hipoglicemia tiene un aumento de proteínas proinflamatorias, protrombóticas, provoca disfunción endotelial, por lo tanto un paciente que hace hipoglicemias a repetición tiene mayor daño endotelial, es un factor de daño endotelial y puede hacer más infartos a futuro. Pero además durante la hipoglicemia, en que hay una respuesta simpático adrenal aumentada con aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un aumento del consumo de oxígeno, un aumento de la contractilidad, el paciente también se puede infartar en ese momento. A partir de ese entonces, la FDA dijo, stop,
no solo me interesa que los medicamentos que ustedes, ¿no es cierto, señores laboratorios, están tirando al mercado baje la glicemia, me interesa que también disminuya el riesgo cardiovascular, pero fundamentalmente tenga seguridad cardiovascular. No quiero que los pacientes se mueran. Aunque el medicamento sea bueno en bajar la glicemia, debe demostrarme la seguridad cardiovascular. Y aparecen todos estos estudios que son los que se llaman CVOT, Cardiovascular Outcome Trials, en que, imagínense, los últimos años, todos los nuevos medicamentos han debido demostrar la seguridad cardiovascular, ¿de acuerdo? Y entonces el foco principal en el manejo de un paciente con diabetes es, además, y algunos dicen tal vez independiente, nosotros los diabetólogos pensamos que además del manejo de la hiperglicemia, es el riesgo cardiovascular y el riesgo de hipoglicemia, que están relacionados, pero no necesariamente, porque la hipoglicemia, además de dar un riesgo cardiovascular aumentado, también disminuye la calidad de vida, el paciente puede tener caídas, golpes, en fin. Y además, lo hemos aprendido con los estudios estos CVOT, también debemos enfocarnos en la insuficiencia cardíaca y en la nefropatía. Entonces, la pregunta que se me ha hecho es, ¿qué fármacos tienen seguridad cardiovascular? Las incretinas, sí. Los inhibidores de DPP4 tienen seguridad cardiovascular. La saxagliptina aumentó la probabilidad de tener insuficiencia cardíaca, así que hay un pequeño warning. Y el lexenatide y la lixisenatida, que son, digamos, de la familia de los análogos de GLP-1, tienen seguridad cardiovascular. Y miren, oh sorpresa, el primero en salir fue la liraglutida hace ya 4 o 5 años, tiene beneficio, disminuye los eventos cardiovasculares, la liraglutida, la semaglutida y la dulaglutida. Y los inhibidores de SGLT2, sí, son seguros y tienen beneficios, la EMPA, la CANA, la DAPA. La ertuglifosina tuvo menos beneficios, no ha llegado a Chile, pero aquí hay un cuadro comparativo en los inhibidores de SGLT2, en que todos, como efecto de familia, como efecto de clase, disminuyen en forma significativa la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Tienen varios otros beneficios a nivel de la insuficiencia cardíaca, y eso sin ninguna duda lo tocó, ¿no es cierto?, el doctor Jan Caqueo esta mañana, así que no me voy a detener allí. Pero la empaglifosina además disminuyó los MACE, que son los eventos cardiovasculares mayores, y disminuyó en forma significativa la muerte de causa cardiovascular. Miren qué interesante. La la canaglifosina también disminuyó los MACE. Los otros, la DAPA y la cana en relación a la muerte cardiovascular, si bien también tiene una tendencia a disminuir, pero atraviesa el 1, por lo tanto no es significativo. ¿Ya? Acá hay un resumen. Los inhibidores de PP4 en general son neutros, por lo tanto, check, aprobado por la FDA, son seguros, pero disminuyen el riesgo cardiovascular los inhibidores de GLT2 y algunos, ¿no es cierto?, que ya les dije, la SEMA, la LIRA y la dulaglutida, disminuyen, son benéficos desde el punto de vista de riesgo cardiovascular. Además, hay una pequeña sutileza en que los análogos de GLP-1 disminuyen también la incidencia de accidentes cerebrovasculares, así que podría ser un nicho interesante para estos medicamentos. Ahora viene la parte interesante de la charla. ¿Hay alguna explicación, alguna plausibilidad biológica para estos resultados o es simplemente algo estadístico? Y la respuesta es sí. Veamos, los análogos de GLP-1 tienen una disminución de la hipertensión o provocan una disminución de la hipertensión, de la dislipidemia, la glicemia, por cierto, y de la obesidad. Y a través de disminuir estos factores de riesgo cardiovasculares mayores, disminuye, ¿no es cierto?, por supuesto, el riesgo cardiovascular. Del punto de vista del peso, los análogos de GLP-1 son potentes inhibidores del centro de saciedad. Y además enlentecen el vaciamiento gástrico, con lo cual se provoca un aumento de la saciedad, una disminución de la ingesta calórica, de la ingesta energética y el paciente baja de peso. Podría ser que a través de bajar de peso, ¿no es cierto?, hubiera una disminución de los factores de riesgo cardiovascular, mejora el perfil lipídico y mejora la presión arterial, pero además directamente, independiente de la baja de peso, disminuye los lípidos. Además, reducen la presión arterial y además estabiliza la placa digamos, en las arterias. Por lo tanto, disminuyendo la inflamación, disminuyendo digamos, el estrés oxidativo,
por lo tanto, no solo por bajar de peso, sino que además directamente puede disminuir el riesgo cardiovascular. Esta diapositiva tiene ya varios años, pero miren qué linda es. Dice, más allá de sus efectos metabólicos, hay efectos pleiotrópicos de los análogos de GLP-1, del GLP-1 en sí, digamos, y por lo tanto de los medicamentos que farmacológicamente lo elevan. A nivel cardíaco, mejora la contractilidad, la frecuencia cardíaca, disminuye la isquemia inducida durante un infarto, ¿no es cierto? Además de todos los efectos glucocéntricos que conocemos, disminuye a nivel renal, perdóneme, aumenta la natriuresis, que también tendría un beneficio a nivel cardiovascular. Miren qué interesante. Así que habrían eventualmente factores directos a nivel endotelial, a través de la vasodilatación, de la estabilidad de la placa, que ya les dije, ¿no es cierto?, disminuyendo la proliferación de músculo liso, la inflamación, y también a nivel miocárdico, disminuyendo la inflamación también, la injuria miocárdica que ya les dije, mejora la función del ventrículo izquierdo, así que tiene efectos, tiene una explicación lógica. Esta diapositiva es muy antigua, fue de las primeras diapositivas en las que se empezó a dilucidar que estos medicamentos pudieran tener un beneficio cardiovascular, y es que a través indirecto, disminuyendo la inflamación, la resistencia a la insulina o el estrés oxidativo a través de su metabolismo en la glucosa, en los lípidos y en la hipertensión, o a través de mecanismos directos, directamente a través del AMP cíclico que aumenta cuando se estimula el receptor de GLP-1 a nivel pancreático, a nivel endotelial, a nivel, digamos, miocárdico, disminuiría el estrés oxidativo con la disminución subyacente de la inflamación, la coagulación y la vasoconstricción. Miren qué interesante. Sigamos con los inhibidores de SGLT2. Los inhibidores SGLT2 actúan no solo a través de la glicemia, evidentemente son medicamentos para la diabetes, sino que también a través de múltiples factores de riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? Mejoran la insulinemia, disminuyen la grasa visceral y epicárdica, disminuyen la presión arterial, el ácido úrico, factores de riesgo cardiovascular conocidos, la rigidez arterial, marcadores de inflamación y la albuminuria. El tema de los inhibidores SGLT2 y el riñón también al mejorarse disminuye o contribuye, ¿no es cierto?, a disminuir el riesgo cardiovascular, es un tema que lo tocó en la mañana el doctor Zúñiga y probablemente a continuación lo va a tocar el doctor Donoso. ¿Cuál es el mecanismo potencial de este beneficio? Aparte de lo que ya les he mencionado, sobreexpresa los inhibidores SGLT2 del glucagón y esto podría aumentar la cetogénesis. Y la cetogénesis, que es algo que podría también como efecto adverso, ¿no es cierto?, lo debe haber tocado la doctora Belmar en la charla anterior, aumenta como riesgo, ¿no es cierto?, la producción de cetoacidosis en algunos pacientes insulinopénicos fundamentalmente, pero estos cuerpos cetónicos dentro del miocardio, dentro del riñón, tienen un efecto benéfico, este aumento de beta-hidroxibutirato, disminuyendo la incidencia y la progresión de insuficiencia cardíaca porque mejora la contractilidad miocárdica. Miren qué interesante. Por otro lado, la grasa epicárdica que se ha visto que está aumentada en los pacientes con diabetes, esta grasa mala, que libera sustancias proinflamatorias, protrombóticas, disminuye adiponectina y aumenta estos, digamos, interleuquinas, TNF-alfa, etcétera, que son protrombóticos y que disminuyen la contractilidad miocárdica. Bueno, los inhibidores SGLT2 reducen esta grasa epicárdica, lo cual contribuye a la disminución de la insuficiencia cardíaca y del daño a nivel endotelial del corazón. Así que es todo un tema en que los inhibidores SGLT2 pueden reducir la carga de sodio intracelular, restaurar la función mitocondrial, el estado oxidativo de este corazón insuficiente y mejorar la insuficiencia cardíaca y mejorar la parte endotelial del corazón. Miren qué interesante, un corazón de paciente con diabetes que tiene ya una remodelación ventricular por todo lo que hemos hablado, todos los factores de riesgo asociados, esa diapositiva de la aterosclerosis, ¿no es cierto?, progresiva se produce, además de la hipertensión, daño, hipertrofia, etcétera, puede ser corregido con los inhibidores SGLT2. Los inhibidores SGLT2 tienen un efecto diurético y este efecto diurético no saca como los diuréticos, digamos, de ASA, ¿no es cierto? No saca el líquido del intravascular, sino que saca el líquido del tejido intersticial. Por lo tanto, no produce una depresión de volumen. Si bien al principio podría ser, ¿no es cierto?, los primeros 15 días, rápidamente por este mecanismo o esta explicación
esto se corrige. Esta parte me encanta, quizás porque lo aprendí hace poco. Los pacientes con diabetes tienen un aumento de un intercambiador sodio-protón. Y este intercambiador sodio-protón lo que hace es que entra sodio. Cuando entra sodio a la célula, entra calcio. Aumenta el calcio intracelular. Disculpen. Cuando aumenta este calcio intracelular, lo que se produce es que disminuye el óxido nítrico, se produce un aumento de endotelina y se produce un aumento de la resistencia periférica y se produce un aumento de la resistencia, imagínense, a la insulina, lo cual contribuye al daño de órgano blanco del paciente con diabetes. Además, este aumento de calcio intracelular a nivel del cardiomiocito aumenta calpaína y otras sustancias, lo cual genera a través del aumento de fibrosis, de apoptosis, de degeneración de la célula miocárdica, una insuficiencia cardíaca. Y miren, a través de la contractilidad que está aumentada por este mecanismo, lleva a la hipertrofia. Los diabéticos tienen entonces este otro mecanismo por el cual se genera un aumento, y eso también se ve en el endotelio, del daño endotelial y del daño miocárdico. Miren qué interesante, los inhibidores de SGLT2 bloquean este cotransportador sodio-protón. Al bloquearlo, por supuesto, no ingresa calcio a la célula y por lo tanto disminuye, la probabilidad de complicaciones macrovasculares. Qué interesante. Así que si yo tuviera que resumir cuáles son los mecanismos de beneficio cardiovascular de los inhibidores SGLT2, son todos estos. Lo que ya les he contado de este intercambiador sodio-protón, lo que les he contado de la presión arterial, lo que les he contado, ¿no es cierto?, de la diuresis, de la natriuresis, a través de mejorar lo que es la fibrosis miocárdica, los efectos cardiorrenales, se mejora el riñón, se mejora el corazón, disfunción microvascular, etc. Y un mecanismo me faltaba, que por alguna razón no estaba en la diapositiva anterior y por lo tanto la agregué acá. También los inhibidores SGLT2 aumentan la eritropoyetina. Y la eritropoyetina sabemos que obviamente mejora el transporte de oxígeno y mejora también la hipertrofia ventricular izquierda. Y esta la rodé en un congreso hace relativamente poco tiempo, creo que fue como en noviembre, en que están todos los mecanismos, ¿no es cierto?, ahí por si le quieren sacar una foto, el intercambiador sodio-protón, la natriuresis, mejorar, ¿no es cierto?, lo que es la función microvascular, la función renal, los niveles de ácido úrico que disminuyen, etcétera, ¿ya? Por supuesto, disminuye la glucotoxicidad, hay una diuresis osmótica, en fin. ¿Qué dicen las guías? Charla que ya, ¿no es cierto?, tocó la doctora Belmar, pero yo me voy a focalizar en lo que es el riesgo cardiovascular. Dice, en un paciente que parte el diagnóstico de diabetes, usted le hace cambios de estilo de vida y metformina. Ahora, si el paciente tiene daño renal, lo que usted tiene que hacer es ojalá elegir un inhibidor SGLT2 y esa, ¿no es cierto?, lo va a tocar el doctor Donoso y lo tocó de alguna manera el doctor Zúñiga esta mañana. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, elija un inhibidor de SGLT2 y esa es la charla del doctor Yancaqueo que ustedes deben haber visto esta mañana. Ahora, si el paciente ya tiene un evento cardiovascular o si el paciente tiene un riesgo alto de tenerlo, bueno, elija un medicamento que tenga beneficio probado cardiovascular, entonces elija un análogo de GLP-1, DAPA, lira, dula o semaglutida, o un inhibidor de SGLT2, EMPA, DAPA y canaglifosina que tengan beneficio cardiovascular. Ahora, la guía dice, mire, pero elígela independiente, ¿dónde está? Independiente del nivel de hemoglobina glicosilada. O sea, mi paciente con metformina y con cambio de estilo de vida tiene una hemoglobina glicosilada de 6,5, no tengo riesgo de hipoglicemia, tampoco lo tengo con estas drogas, pero está bien controlado. ¿Le tengo que agregar otro medicamento? Sí, le tiene que agregar otro medicamento que tenga probado beneficio cardiovascular. A todo diabético, bueno, no a todo, quizás, y aquí viene una cosa muy interesante, a todo diabético que tenga un riesgo alto o muy alto, es lo que dice la guía, o que ya haya tenido un evento cardiovascular. ¿Y qué diabético tiene riesgo alto o muy alto? Esto, sin duda, me estoy topando con el doctor
Godoy, que esta mañana debe haber tocado este tema, pero vale la pena volver a enfatizarlo. Ningún diabético tiene riesgo bajo cardiovascular. Riesgo moderado, alguno recién diagnosticado y que no tenga ningún otro factor de riesgo. Riesgo muy alto, aquel que ya tuvo un evento, o aquel que no lo ha tenido aún, pero tiene 3 factores de riesgo cardiovascular, fácil de lograrlo: hipertensión, obesidad, ¿no es cierto?, más de 20 años de diabetes, o que ya tiene hipertrofia ventricular izquierda, ya tiene daño de órgano blanco. Y riesgo alto el resto, que son, yo diría, la gran mayoría: un paciente con diabetes de más de 10 años de evolución, sin lesión orgánica específica y que tenga algún otro factor de riesgo, como tabaquismo, hipertensión, dislipidemia, retinopatía, nefropatía, etc. Entonces, para terminar, ¿con qué fármacos se puede reducir los eventos cardiovasculares en diabetes? Ya lo hemos dicho: inhibidores de SGLT2 y análogos de GLP-1 que ya lo tienen probado. Desde un enfoque glucocéntrico nos cambiamos entonces al enfoque de mitigación del riesgo cardiovascular, sin olvidar el resto de factores de riesgo cardiovascular. Esto es una maleta. Y como consejo, para terminar, hablando del riesgo cardiovascular, si un paciente es muy obeso y yo quiero manejar eso, análogos de GLP-1 baja más de peso, insuficiencia cardíaca y compromiso renal, tema de otra charla, inhibidores de GLT2, ACV, análogo de GLP-1, prevención secundaria, pareciera que es mejor los análogos de GLP-1, si ya tuvo un accidente cerebrovascular, análogo de GLP-1, y prevención primaria, cualquiera de los dos. Siempre hay que considerar la preferencia del paciente, el costo: son caros los análogos, menos caros los inhibidores, son inyectables, la intolerancia, etc. En resumen, me lo salto porque ya lo dije todo, creo. Y una frase para el bronce en estos tiempos de pandemia: no te preocupes, ¿qué necesita el mundo? Pregúntate qué te hace sentirte vivo y hazlo, porque lo que el mundo necesita es gente que se sienta viva, que estemos bien, que queramos estar bien. Eso es todo, muchísimas gracias.